¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimado hermano, amigo. Mi nombre es Saúl Flores, pastor de la Iglesia Casa de Dios, y me da mucho gusto que me estés acompañando. El propósito de estas pláticas que hemos estado teniendo es poder construir en nuestras vidas aquello que Dios desea, que nos convirtamos en hombres de verdad. Un tipo de hombre que está casi extinto en nuestra sociedad actual, pero sin embargo es tan importante que nosotros lo seamos para que verdaderamente llevemos una vida de éxito y llevemos al éxito nuestra familia. En esta ocasión estamos haciendo una tercera entrega en la cual vamos a hablar acerca de que estamos hechos a imagen. Ok, comencemos. ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos o que creemos que tenemos? Bueno, el mismo ser humano a través de su raciocinio ha generado teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución, la cual nos dice que tenemos un tronco filogenético y que provenimos de los mismos animales. Hay otras teorías. Algunos dicen que son extraterrestres los que vinieron a este mundo y sembraron una semilla en esta tierra y que nosotros somos producto de esa siembra. La palabra de Dios, por otro lado, nos dice que nosotros tenemos una imagen que viene de Dios. Mi propósito no es discutir en este momento estas dos teorías contrastándolos con la palabra de Dios, sino simplemente yo quiero invitarte a la reflexión. ¿Qué es lo que nos puede enseñar un simio y con todo el respeto? ¿Qué es lo que nos podrían enseñar ellos? ¿O qué es lo que nos pueden dejar los extraterrestres para que nosotros nos convirtamos en hombres de verdad? Lo que tenemos como algo sólido es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto sí nos puede convertir en hombres verdaderos. Por lo tanto, vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. Y en Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Génesis 1:26. Nosotros tomando como verdadera esta escritura, lo que podemos entender es que Dios nos dio su propia imagen y nos dio señorío sobre su creación. Cosas que funcionan en la actualidad. El hombre ha gobernado sobre leones, sobre elefantes, sobre todo tipo de bestias. Este hombre, tal y como fue concebido, que es Adán, la Biblia lo llama el hombre natural. El hombre fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Bueno, dice en 1 Corintios 2:14 que este tipo de hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios y para él son locura y no las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, partiendo de este punto, podemos comprender que si nosotros simplemente analizamos todo con nuestros 5 sentidos y nuestro raciocinio, nosotros vamos a vernos limitados para poder comprender lo que es un hombre de verdad, porque no podremos comprender la imagen de Dios. La imagen del terrenal es una imagen que viene de Adán. Él fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en él un aliento de vida. Entonces, este primer Adán, que fue formado del polvo de la tierra, es terrenal y piensa como un terrenal. Hay un segundo Adán que nos habla la palabra de Dios, que es Cristo, porque él vino del cielo, él fue concebido por el Espíritu Santo en María, y él es el segundo Adán, el cual nos brinda
una nueva naturaleza en nuestro ser, que es la naturaleza del celestial. Necesitamos, para ser hombres de verdad, estas dos naturalezas en nuestra persona. Si tú no conoces a Jesucristo, no conoces al celestial, entonces tú solamente te guías y caminas por la naturaleza del terrenal. ¿Cuáles son esas características del terrenal? Bueno, dice la Biblia que los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosas son las de la carne? Bueno, pues pensar en el trabajo, en que pues tengo que hacer viajes, deporte, que puedo tener entretenimiento, que tengo que ganar dinero, que un deseo que tengo es tener bienes materiales y por lo tanto estoy esclavizado al trabajo porque yo lo que quiero es disfrutar de la vida, ir a bailes, fiestas, tener sexo, diferentes placeres, bailar. También hay áreas en el ser humano natural que lo llevan a analizar causas sociales, preocuparse por la ecología, porque a final de cuentas, pues este mundo es su Edén y es su cielo. Por lo tanto, está profundamente preocupado por mantener la ecología y porque este mundo subsista para que su paraíso no se desbarate. También hay un cierto interés y preocupación por su familia y un deseo de buscar algo sobrenatural. Aunque no ha nacido de nuevo este hombre terrenal, sin embargo, su espíritu, que es una de las partes que lo componen, lo lleva a entender que hay algo más que simplemente lo que es físico. El hombre espiritual, dice la palabra de Dios, que puede evaluar todas las cosas, o sea, las cosas espirituales, y él mismo no puede ser juzgado por otras personas. Él tiene los pensamientos del Señor y él puede comprender las cosas espirituales porque tiene la mente de Cristo. Esto lo dice en 1 Corintios 2, 15 al 16. Entonces, por lo tanto, sin tener nosotros a Cristo y su Espíritu en nuestra vida, nos va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar a ser hombres de verdad. Seremos como los hombres naturales que para conseguir sus bienes, para poder vivir la vida placentera que están llevando, pues hacen uso de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de la simulación, de la actuación, pero realmente sus corazones no son sinceros, ni tampoco son fieles o leales para con las personas, excepto si hay una conveniencia. Si yo soy leal a mi jefe y pues mi jefe corresponde con dinero o con ciertas satisfacciones, tal vez me invita a las chelas o me invita a las mujeres, ¿verdad? Entonces, tal vez yo pueda hablar de cierto grado de fidelidad o de lealtad, pero todo esto está siempre involucrado con un matiz de maldad, de oscuridad. Por lo tanto, no puedo ser yo un hombre de verdad si no tengo a Cristo y no estoy buscando ese hombre verdadero a través de la luz de Cristo. Felipe una vez le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta en Juan 14, 9 al 10. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no sabes quién soy. Todos los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides tú que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que el Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Es un poco contradictorio este título. Puse la imagen invisible.
Una imagen es algo que nosotros vemos, pero sin embargo, Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Y en este diálogo, lo que está pidiendo Felipe es, muéstranos al Padre. Y Jesús les está diciendo, pues si me has visto al Padre, pero no es mi imagen física lo que revela quién es el Padre. Lo que revela quién es y cómo es el Padre es lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo les enseño, las obras poderosas que Dios permite que haga, haciendo uso de sus facultades divinas. Entonces, esa imagen del Padre que estaba en Cristo Jesús no es la imagen que nosotros podemos ver en una estampita o en una fotografía. Es algo más. Es una esencia espiritual. Como cristianos tenemos que tener claramente una imagen de Cristo. Y esa imagen debe ser plasmada en nuestro ser. Dice la palabra de Dios de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta imagen de Cristo Jesús, los mismos apóstoles y los mismos que estuvieron con él, sus discípulos, dicen, nosotros ya no conocemos a Cristo de esa forma. Nosotros hemos olvidado ya su imagen física, porque su imagen espiritual es más importante y su imagen espiritual ha sobrepasado lo físico. Y esa es la imagen que Dios quiere que conozcamos de Él. Dice en el libro de Isaías que en Jesucristo no había en Él parecer ni hermosura. Sin embargo, su atractivo era tan grande que nosotros como seres humanos le íbamos a desear, pero no era el atractivo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, sino era algo más. La semejanza con la persona de Dios consiste en las siguientes cualidades. Hay cualidades que son esenciales. Por ejemplo, Dios nos construyó con un cuerpo hecho del polvo y sopló en nosotros aliento de vida. Con su espíritu, Él nos impartió vida y nos convirtió en seres espirituales. De esta forma, nosotros somos seres tripartitas a semejanza de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, esa es una de las cualidades que tenemos semejantes a Dios. También Dios nos dotó con un alma y un espíritu que son inmortales. Nuestro cuerpo algún día va a morir y va a quedar en la tierra. Sin embargo, nuestra alma y nuestro espíritu tienen un destino eterno. Ese destino puede ser vivir para siempre con Dios. O si nosotros no lo deseamos y no buscamos a Dios, ese destino eterno puede ser separados para siempre de Dios en un lugar que la Biblia llama el infierno. Las semejanzas también son con la personalidad de Dios. Esto significa que Dios es una persona y Él puede relacionarse con las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos una inteligencia para poder reconocer su existencia. En segundo lugar, tenemos una capacidad del habla que no tienen los animales para poder hablar con Dios y también podemos entender su lenguaje y lo que dice la Escritura. La calidad de persona se genera desde el momento en que Adán fue llamado por Dios y él respondió. Desde ese momento él entendió que era un ser distinto, separado de Dios, pero sin embargo en una estrecha comunicación con Él. Dios le dio a Adán, como a nosotros, un libre albedrío, lo cual significa que tú puedes hacer lo que tú quieras.
Sin embargo, desde el principio le fue establecido que esas decisiones deberían de ser responsables, porque cada decisión tomada iba a tener una consecuencia. Y esas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por lo tanto, el libre albedrío no solamente es hago lo que quiero, sino tienes que tener en consideración que todo lo que tú decidas de aquí en adelante va a tener un efecto. También encargó Dios al hombre el poder señorear. A semejanza como Dios gobierna en el cielo, Dios le dio al hombre esa capacidad de poder señorear sobre la tierra. Tenemos semejanzas con Dios en lo que tiene que ver con su carácter. Los animales se mueven por instintos, ellos buscan preservar la vida, reproducirse, proteger a las crías, proteger a su pareja. Sin embargo, la moralidad va más allá de lo que es un instinto. Es el conocimiento del bien y del mal. No solamente es una respuesta hacia un premio o un castigo. También Dios nos hizo seres racionales, que significa poder analizar premisas, sacar conclusiones, inventar cosas, crear, componer música, hacer arte, escribir literatura, diseñar maquinaria, construir tecnología, cosas que pues son cualidades creativas que están en Dios y también están en nosotros. Finalmente, en lo que tiene que ver con su carácter, Dios es un Dios amoroso, es bondadoso, tiene un sentido de justicia y es compasivo. Y de la misma forma, estas cualidades no las podemos ver en los animales. Son cualidades que tenemos nosotros como seres humanos. Podemos amar a las personas, podemos ser bondadosos y buscar el bien de ellas. Tenemos un sentido de lo que es justo e injusto y también podemos actuar misericordiosamente. Como seres humanos, Dios busca que tengamos una transformación y no solamente seamos seres naturales, hombres naturales, sino que seamos hombres verdaderos, y para esto necesitamos esa cualidad espiritual. Esa primera transformación es cuando tú pasas de ser una criatura a un hijo de Dios. Una característica en la cual ese parentesco nos lleva a buscar a Dios como un Padre. Y Dios nos acepta como padres y Jesucristo como nuestro hermano. Por lo tanto, podemos entender que hay una familiaridad no solamente física, sino espiritual. Efesios 1, 5 al 6 dice que Dios nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Entonces, para que tú te puedas convertir en un hombre verdadero, tienes que evolucionar de ser una criatura de Dios a convertirte en un hijo de Dios. Y para esto es por medio de Jesucristo que somos adoptados hijos suyos. Busca a Jesús, pide perdón de tus pecados, cree en Él, recíbele en tu vida y en ese momento tú te convertirás en un hijo de Dios y podrás empezar a comprender las cosas de una forma diferente. También en Efesios 2, 4 al 6 dice que pues nosotros como hombres naturales vivíamos muertos en pecado. Dice, aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, tú vas a dejar de ser simplemente un hombre natural y vas a tener también la naturaleza espiritual que te va a ayudar a vencer y ser un hombre auténtico. Cuando tú comprendas lo que hizo Jesucristo, Él borró la vergüenza de nuestro pecado y de nuestra muerte espiritual y nos dio vida y nos dio dignidad. Dice la Biblia que Él no solamente nos resucitó
de esa muerte espiritual, sino que nos hizo sentar en lugares espirituales, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este hombre primitivo, este hombre que está sujeto a pasiones, es un hombre que no puede entender a Dios. En Efesios 4, 21 al 24, dice que si verdaderamente habéis oído y habéis sido enseñados por Dios, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, el cual está viciado conforme a deseos engañosos. Y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto nos dice que si verdaderamente estamos escuchando y buscando a Dios y estamos creyendo que Jesús es la verdad, entonces vamos a comprender que nuestra pasada manera de vivir estaba basada en nuestro viejo hombre, el cual vivía una vida de mentira, viciado con deseos engañosos. Por lo tanto, no podemos ser hombres verdaderos si nosotros estamos sujetos a esos deseos engañosos y pensamos que vivir una vida de esa forma nos va a llevar a una autenticidad. Los deseos engañosos es lo que tú piensas que es correcto, pero a final de cuentas tiene un resultado diferente y contrario a lo que tú pensabas. Por lo tanto, es Jesucristo y su verdad lo que nos lleva a desear las cosas auténticas y que verdaderamente traen un fruto positivo y real a nuestra vida. Tenemos que renovarnos por medio de el Espíritu que está en nuestra mente y de esa forma empezar a entender nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios y construir ese nuevo hombre en nosotros mismos. Dice que Dios nos ayuda a que ese hombre sea formado y lo hace por medio de la verdad. Y habla aquí que la verdad tiene dos cualidades, que es justicia y santidad. Por lo tanto, cuando ese ser espiritual es construido en tu ser por medio de Jesucristo, tú te conviertes en un ser justo y en un ser santo. Y entonces logras tener la categoría de ser un hombre de verdad. Quiero terminar esta meditación con una porción que está en Proverbios 28, 20. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. No es simplemente querer ser hombres de verdad por ser diferentes a los demás. Estamos buscando la bendición de Dios. Estamos buscando la bendición para nuestras familias. Por lo tanto, es urgente que nos convirtamos en hombres de verdad. Haciendo un pequeño resumen, quiero decirte que tú, como yo, traemos la naturaleza de Adán. Y esa naturaleza nos hace hombres naturales que solamente vivimos en el terreno físico, analizando las cosas con nuestros 5 sentidos y con nuestro raciocinio. Pero esto nunca nos va a llevar a conocer verdaderamente a Dios, ni tampoco entender su imagen. Sin entender su imagen, nosotros no podemos encontrar nuestra esencia como seres humanos, porque la imagen de Dios nos hace comprender que no solamente somos alma y cuerpo, también tenemos espíritu. Y cuando ese espíritu es revivido por Cristo Jesús, entonces tú empiezas a comprender las cosas de la vida y las cosas de tu persona de una forma más profunda y diferente, lo cual te hace cambiar. La justicia y santidad de la verdad transforman tu vida a través del conocimiento de Jesucristo y de su palabra, de sus valores. Tú empiezas a dejar todo aquello que son pasiones y deseos desordenados que llevan tu vida al fracaso, que llevan a tu familia hacia la derrota, que llevan tu matrimonio y tus relaciones hacia la ruptura, hacia el desgarre,
Y entonces tú empiezas a construir con la ayuda de ese hombre espiritual que es Cristo Jesús, un nuevo ser, un hombre verdadero en ti. Y entonces viene una bendición de parte de Dios como premio de tu búsqueda. Muy estimado, yo deseo que el Señor sea contigo y Él te guíe en este hermoso camino. Padre, gracias por este tiempo de meditación. Yo te pido, Señor, que cada hombre sea motivado, seamos motivados a buscar esta esencia de ser hombres verdaderos. Que Dios te bendiga.